la palabra con nosotros. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Bien por aquí? Bueno, espero que la predicación no lo estropee. Alguien ha dicho bendecidos. Espero que la predicación no lo estropee eso. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Voy a leerlo. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. La semana pasada empezamos una serie, tuve la ocasión de compartir con vosotros una introducción a una serie, a un tema que llamamos bocazas. Recordaréis que Xavi preguntó a la sala cómo se decía esto en Venezuela, ¿cómo se dice esto? ¿Sapo? ¿Sapo? Ser un sapo. Creo que los argentinos dijeron bocón. Bocón, es un bocón. Alguien dijo boca chancleta. Y los dominicanos, bochinchoso. Bueno, bocazas. Alguien que habla más de la cuenta, sobre todo, específicamente hoy, sobre los demás. El tema de hoy, la semana pasada fue una introducción, hoy es bocazas, murmurando. ¿Vale? ¿Estás ya listo, preparado? Este texto que te acabo de leer en Filipenses es como muy rotundo, porque dice, haced todo sin murmuraciones, lo cual ya de por sí te deja sin margen. Parece que no hay ninguna situación, no hay un algo que parece que puedas hacer con murmuraciones. Pero he querido empezar con este texto porque ese texto puedes hacer una lectura en positivo y una en negativo de cómo Dios espera que hagamos o cómo no espera que hagamos. Y viendo la lectura en negativo, fíjate que habla de una generación maligna y perversa, el texto, y las características que se mencionan ahí de esa generación en particular son que están alejados de la palabra, están en oscuridad, hay algunas cosas más, son complicados, porque dice para que seáis irreprensibles y sencillos, por lo tanto, son complicados, y en ese mismo paquete de características son personas que murmuran. Y ya para empezar, quiero que veas la asociación bíblica entre conceptos como estar alejado de la palabra, la oscuridad y la murmuración. Está ahí en el mismo paquete semántico, en el mismo grupo, ¿no? Pero déjame que rebobine un momento a algo que empecé a hablar la semana pasada. Tenemos que encontrar, por cierto, una nueva palabra para rebobinar, porque ya no se rebobina nada. No hay nada que se rebobine, entonces hay que encontrar una nueva palabra en el diccionario para esto. La semana pasada empecé la introducción diciendo, sobre lo más importante de la semana pasada, que hay una asociación muy notable en la Biblia entre lo que hablamos y nuestro corazón. Constantemente la Biblia nos señala que nuestros problemas de palabra son problemas del corazón, en realidad. Ahora, cuando la Biblia habla de corazón, es algo que probablemente ya sabes, pero necesito incidir en ello para que esté claro. No está hablando de un músculo que está en tu pecho y que bombea sangre, sin el cual no habría vida.
evidentemente no la habría, pero no es de lo que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando, mira, te leo un versículo de Hebreos 4, dice, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo es un versículo a modo de ejemplo. Los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, asocia el corazón al lugar de los pensamientos y de las intenciones. El corazón es el centro de operaciones, donde pensamos, donde sentimos, donde decidimos, donde está nuestra intencionalidad. Cuando Dios dice cosas que hemos escuchado miles de veces como el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón, lo que está diciendo es que el Señor lo que mira es lo que piensas, es lo que sientes, es lo que decides. Ese es el lugar donde el Señor está mirando. Y ese es el lugar donde Dios quiere incidir. O sea, yo no voy a decirte que es que Dios no quiere hacer algo con tu boca, quiere hacer algo con tu boca. Pero no va a hacerlo haciendo algo con tu boca. Lo va a hacer haciendo algo con tu corazón. Si Dios hace algo en tu corazón, va a pasar algo en tu boca. Pero si no pasa nada en tu corazón, en tu boca tampoco va a pasar nada, sinceramente. Es donde Dios quiere incidir. Nuestras palabras no solo son, cuando os leía la semana pasada Santiago 3, la fuente amarga por la que fluye el mal. ¿Recordáis a Jesús diciendo, ¿de dónde vienen los homicidios, los adulterios, tal? No vienen de dentro, no vienen de dentro de nosotros. Las palabras no son el canal por el que el mal sale solamente, sino que también son el síntoma por el cual podemos hacer una lectura de nuestro corazón. Precisamente observando qué es lo que sale por nuestra boca, es que podemos hacer una lectura, es una posibilidad de diagnóstico de cuál es el estado de nuestro corazón. Es como si fuera una radiografía del alma. Os releo también un texto de Proverbios. Este no lo releo porque no lo leí la semana pasada. Proverbios 4, 23, 24. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, también muy conocido, porque de él mana la vida. Pero después del titular, el autor de Proverbios va a decir varias cosas, y fíjate cuál es la primera. Enseguida que habla de, oye, guarda tu corazón, enseguida dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Y es que la Biblia todo el tiempo nos está informando de que nuestros problemas aquí son problemas aquí. Aquí. Bueno, murmurar. He hecho así como si pusiera murmurar ahí, pero no lo pone. Murmurar. ¿Qué es murmurar? Vámonos al diccionario para empezar. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que limpia, brilla y da esplendor, hay 3 acepciones del verbo murmurar. La primera dice, dicho de la corriente de las aguas y también del viento o de las hojas de los árboles. Esta no te la esperabas, ¿a que no? Eso es, según el diccionario, es lo que es murmurar. ¿Has estado alguna noche en un bosque solo o sola? Nunca, ¿no? Te has perdido una experiencia de miedo guapísima. Si alguna vez has estado en la naturaleza solo de noche, si eres de ciudad, si eres de campo a lo mejor no, pero si eres de ciudad, empiezas a oír todos esos sonidos, las ramas crujiendo, la tal, no sé qué, y da como cosilla, ¿no? Y dices, ¿qué tiene que ver esto con murmurar? Bueno, te voy a decir otra palabra y vas a ver enseguida lo que significa. Habrás oído la palabra murmullo. Murmullo, un murmullo. Bueno, lo cierto es que no cuesta mucho darse cuenta de que murmullo, murmurar, vienen de la misma raíz. Y es que murmurar es como una especie de ruido, de sonido confuso, de ruidos extraños. De hecho, te voy a recordar un pasaje en el libro de Números, no hace falta que lo busques, solo te lo recuerdo, en el que en Números, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25, es el pasaje de la Biblia donde más se habla de murmurar. El pueblo está murmurando todo el tiempo contra Moisés, contra Dios. En una de esas situaciones, el pueblo murmura contra Dios y Dios envía serpientes ardientes, que es una situación muy chunga, muy dura, muy extraña. Muchos teólogos y muchos intérpretes de la Biblia explican que la razón para que sean serpientes y no otra cosa es que la palabra murmurar, la palabra murmullo,
es como el sonido de las serpientes. ¿Tú has visto Indiana Jones y no sé cuál? Hay una que hay muchas que abren ahí, hay muchas serpientes. ¿No has visto esa película? Abren ahí, tiene que bajar y hay un montón de serpientes. ¿Sabes el sonido de muchas serpientes? Así como todo ese. Es un murmullo, es murmurar. Y es como que muchos dicen que ese texto es la razón por la que Dios envía serpientes, ¿no? Es como que está dándoles lo que están haciendo, en un sentido. Pero bueno, todo esto para explicarte que murmurar es eso, es como ese ruido, ese sonido. Ahora hay dos acepciones más. Dice también que es hablar entre dientes, esta me encanta. Hablar entre dientes, ¿sabes? Como cuando estás hablando que no quieres que el de al lado se entere porque lo que dices no está bien. Dice, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Cuando no puedes hablar de frente, de cara, o no, pues estás molesto en el fondo, tienes una queja, estás disgustado. Entonces lo dices así, entre dientes. Y la tercera dice, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Mira, quiero ser muy básico para empezar. Muy, muy básico. Porque sí, ahí están las definiciones, ¿no? Pero es tan difícil a veces detectar cuando eres tú el que lo hace. O sea, cuando es otro, tenemos cierta facilidad para detectar que está murmurando, ¿no? Pero cuando eres tú, somos auténticos maestros de la justificación. No, pero esto te lo comparto porque quiero que ores por el hermano. No, o sea, incluso lo retorcemos hasta el punto de taparlo bajo una manta de religiosidad, de espiritualidad, ¿no? Es difícil. Pero mira, vamos a ser muy, muy básicos. ¿Qué es murmurar? Te voy a decir los elementos necesarios para murmurar. Número 1, hablar. Si no se está hablando, este es muy elemental, pero hay que estar hablando. Número 2, terceras personas. Es hablar con terceras personas. No es nunca hablar con las personas de las que vas a hablar. Tú vas a hablar de personas, pero esas personas no están nunca. Tú estás hablando con terceras personas. No hablas nunca con la persona interesada. O sea que si tú estás en una conversación y dices, bueno, a ver, ¿estamos hablando? Sí, check. ¿Estamos hablando de alguien que no está? Sí, check. Ya van 2. ¿Implica algún tipo de queja, descontento o enfado? ¿Estamos hablando? Sí. ¿Estamos hablando de alguien que no está? Sí. ¿Alguien aquí está disgustado, molesto, tiene una queja? Sí. Check. Cuidado. Nos estamos acercando. Sobre todo, lo más importante, aunque sea insistir, nunca está la persona interesada. Jamás. ¿Estamos hablando? Sí, estamos hablando. ¿De alguien que no está, de terceras personas? Sí, terceras personas. ¿Alguien está aquí descontento? ¿Y no está la persona de la que estamos hablando? No. Murmurar. Si alguna vez corres el riesgo de equivocarte, equivócate del lado de pensar que estás murmurando, así te vas a evitar problemas. Estamos hablando lo que no deberíamos. Mira, en la Biblia hay muchas palabras que podrían formar parte del, vamos a llamarle, del campo ideológico, no semántico porque no vienen de la misma raíz, pero palabras que están asociadas o vinculadas con la murmuración. Quiero decirte algunas para que veas de qué estamos hablando. Por ejemplo, la Biblia habla de la difamación, o de cuando difamamos a otra persona, o habla de juzgar a otra persona, de juicios, de críticas. Habla de detractores, que hablan lo malo de los otros, de calumniadores, de chismes. La murmuración no implica, ¿entiende? No implica necesariamente mentiras. Es decir, tú puedes estar murmurando de otros en base a algo que sea verdad, pero eso no hace que murmurar esté bien. A veces también encontramos una vía de escape por ahí. Tú estás diciendo algo que es cierto, o por lo menos crees que es cierto, entonces parece que tienes libertad para decirlo. Pero, de nuevo, si la persona no está presente, estás hablando con terceros, ¿qué sentido tiene? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué murmuramos? O sea, en el fondo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hay detrás de nuestro hablar de otros? No voy a hacer un análisis psicológico profundo de esto, pero sí que me gustaría que notáramos, que yo ya me lo he predicado en el primer turno, ya lo sé, que notáramos
que las palabras que decimos de otras personas informan más de nosotros que de ellos. Todo lo que tú dices sobre terceros me dice mucho más de ti que de aquel del que estás hablando. Mucho más. Siempre. Tú estás hablando de otras personas y estás haciendo pública una radiografía de tu corazón. Me estás informando del estado de tu corazón, una radiografía de tu alma. No digo una película, digo una radiografía. Y hay una diferencia notable. Es decir, no estamos hablando de que tú tengas maldad permanente. Estamos hablando de que hay un momento en particular en el que estás mostrando una imagen de tu corazón que delata que hay algún problema en tu corazón. Todo lo que decimos de otros informa más de quién somos nosotros que de lo que estamos informando de otros. Y más allá de que la murmuración con la Biblia a la mano es fácil de determinarlo como un pecado, sin más, y con eso, en un sentido, podría bastarnos. Saber que a Dios le desagrada, que lo define como pecado y que no está bien. Pero más allá de eso, me gustaría reflexionar con vosotros en las razones. O sea, fíjate bien, la murmuración es una manera de huir de tu propia realidad. Es ponerme a hablar de ti para no hablar de mí. Ponerme a hablar de tu maldad para no reflexionar en la mía. Ponerme a hablar de tus circunstancias y no pensar en las mías. Una de las muchas cosas que la murmuración es una huida, una evitación. Evito mi propia realidad para centrarme en la tuya, porque la mía me duele más. Es un mecanismo de desviación de la atención. O sea, es enfocarme en ti y desenfocarme de mí, pero de una manera concreta, negativa, para no pensar en mi propia negatividad. Es una manera de no afrontar mis responsabilidades, mis circunstancias, mis situaciones, entreteniéndome con las tuyas. La murmuración creo que es un claro síntoma de inmadurez. Creo que es un claro síntoma de inmadurez, que refleja inseguridades personales constantemente. Cuando algo te molesta, cuando algo te duele, cuando algo para ti es una queja, hay algo que normalmente es porque han tocado alguna tecla tuya. No todo te molesta, no te quejas de todo. Cuando se producen esas cosas, si en vez de estar criticando a aquel que ha hecho, te pararas a pensar, ¿por qué esta cosa? ¿Por qué esta en particular me molesta? ¿Qué disparadero hay, qué gatillo han tocado dentro mío para que esto produzca en mí este malestar? La murmuración es un acto de irresponsabilidad. Porque el acto responsable sería pararme a pensar qué es lo que tengo que hacer yo, no qué es lo que tiene que hacer otro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? Podríamos invertir todo ese tiempo en dejar de valorar y opinar sobre los demás y pensar en cuáles son las razones por las cuales Dios ha permitido que esté donde estoy ahora mismo, o por qué me está sucediendo lo que me sucede, o por qué el hermano ha dicho tal o cual cosa. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Podríamos buscar alternativas, plantearnos alternativas. Y de hecho, lo que quiero hacer de aquí al final del mensaje, que no es especialmente largo, es plantearos 3 caminos que yo los percibo así como alternativas. Alternativas. Porque te voy a decir algo sobre la murmuración. No es como otros pecados. No todos pecamos de todo. Pero de este pecamos todos. En esta sala no hay nadie que no haya murmurado. Hay personas que no habrán asesinado, hay personas que no habrán adulterado, pero personas que no hayan murmurado, no hay ninguna. Todos, en mayor o menor grado, nos deslizamos, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, hacia la murmuración. Hablar de otras personas como no deberíamos hablar, lo que no deberíamos hablar, incluso muchas veces lo que ni siquiera sabemos, sino que nos parece o intuimos, pero ni siquiera lo sabemos. Así que prefiero centrarme en plantearos
3 caminos que son caminos alternativos, que propongan de forma práctica igual algunas ideas o soluciones que me puedan ayudar a mí a enfrentarme a esta realidad, porque me voy a enfrentar a esta realidad antes o después, en mayor o menor medida. Y las 3 las quiero explicar desde el centro del problema, que ya os he dicho, no es la boca, es el corazón. Y no lo quiero hacer tampoco personalizando, es decir, como te voy a hablar solo de tu corazón, sino que quiero hablaros del corazón de la comunidad, del corazón de Dios y también, sí, de nuestro corazón en particular. ¿Os parece? ¿Sí? Vais a ver que las 3 alternativas, las 3 propuestas, las líneas son muy difusas, hay relación entre ellas constante, pero lo hago así para explicar, por ser pedagógico, por ayudarnos a pensar sobre estas cosas, ¿vale? Número 1, voy a empezar por el corazón de la comunidad y os voy a plantear que, oye, que nos hagamos una propuesta como comunidad y nos convirtamos en una comunidad antimurmuración. ¿Qué os parece la idea? ¿Os gustaría? Podríamos poner carteles por la iglesia, comunidad libre de murmuración. ¿Sabéis? Cuando en España empezó a tratarse el tema del tabaco de una forma más rotunda y empezaron a cancelar espacios a los fumadores, pues nosotros podíamos poner un espacio ahí fuera, a lo mejor fuera incluso de la iglesia, una pequeña, o sea, aquí puedes murmurar, ¿no? Aquí. Y fue un espacio pequeñito y el resto de espacios fueron espacios libres de murmuración. La idea es un poco jocosa, pero creo que estás pillando la idea. Porque te digo una cosa, la murmuración ha matado a más personas que el tabaco. ¿Sabéis? Yo ya sabía, antes de predicar esto hoy, y ya he hecho el tironcito de orejas a los del primer turno y ahora os toca a vosotros. Yo sabía que cuando estuviera predicando de esto, habría mucha risita. Al margen de que yo a veces digo cosas pues un poco tontas, para relajar un poco el ambiente, me gusta usar el humor, pero estamos hablando de algo que no nos acabamos de tomar del todo en serio. Porque aparte vivimos en una cultura, en España, que si peca de algo, si somos especialistas, si hubiera unas olimpiadas de tipos de pecados, España tendría medalla de oro en el traca-traca de la lengua. Solo tienes que ver el share de Telecinco como cadena estrella, porque de aquí hay que atarnos en corto. Hermanos que venís de fuera, por favor, no nos imitéis. O sea, si queréis imitarnos en algo, imitarnos en cosas buenas. En esto, no. No nos imitéis. No somos un ejemplo en España de esto. Al contrario. Al contrario. Una comunidad sin murmuración. Qué difícil es para mí, tengo que ser honesto, qué difícil es para mí controlarme. Controlar mi lengua, controlar mi boca. Porque mi cabeza va por delante siempre y cuando percibo que a lo mejor estoy hablando, rozando líneas, mi cabeza empieza a buscar justificaciones. Y soy un maestro, soy un artista de la justificación, de encontrar algún fleco legal para decir que la conversación que estoy teniendo es legítima porque en el fondo muestra preocupación por la persona o vete a saber qué. Qué difícil es que yo me controle a mí. Pero si viviéramos en una comunidad libre de murmuración, en un contexto que nos ayudara, quizá, en vez de luchar solos con un tema del que todos tenemos problemas, podríamos ayudarnos unos a los otros. Porque, ¿recuerdas los checks de la murmuración? El segundo era que hay una tercera persona. O sea, tú. Tú eres la tercera persona, o yo. Hay que hablar con alguien para murmurar. Lo que quiere decir que siempre va a ser un tema comunitario. A lo mejor hay uno que está pecando con la boca, pero hay otro que está pecando con el oído. ¿Vale? Eso es. Pero el problema sigue radicado en el corazón. Sea la boca o sea el oído. ¿Qué os parece si empezamos a dejar de prestarnos oído unos a otros cuando detectamos que el otro está hablando de una tercera persona que no está? ¿Qué os parece si tomáramos eso como uno de los primeros, la primera ley de la comunidad antimurmuración?
No te voy a prestar oído cuando empieces a hablarme de otras personas que no están. ¿Qué pasa? Que los que a veces tenemos un momento de lucidez y hacemos eso, parece que el momento de lucidez a veces es muy breve y tiende a pasar que nos creemos mejores y sancionamos al que está hablando. Pero ¿y si en vez de sancionarnos unos a otros, encontráramos maneras de ayudarnos unos a otros con más cariño? Sabiendo que sí, a lo mejor tú estás murmurando ahora y tengo que ayudarte a verlo, pero mañana voy a ser yo y necesito que tú me ayudes a verlo. ¿Y si fuera una dinámica más sana de ayuda con pequeños gestos, con pequeñas frases, preguntas? Es fácil. Vienes y empiezas a hablarme de vete a saber quién y tal, y una pregunta amable, educada, disculpa, estás hablando de... ¿Has conversado ya con él? ¿Estos temas ya los has hablado con ella? Sí, ya los he hablado con ella. Entonces, ya está. O sea, si tienes más que hablar, sigue hablando con él o con ella. Es decir, salvo que yo forme parte de la situación, no necesito saberlo. O, no he hablado con él o con ella. Pues hermano, hermana, lo que tienes que hacer es ir a buscar a esa persona y hablar con él, hablar con ella. No hablarlo conmigo, es con él o con ella con quien necesitas hablarlo. Se puede hacer esto, no es tan difícil. Ayudarnos unos a otros. Porque ha muerto más gente por murmuración que por el tabaco. No sé si es que... Bueno, el Señor sabe lo que voy a predicar, porque el Señor lo sabe. No ha pasado... O sea, no me tengo que ir más de 7 días atrás para haber escuchado el testimonio de alguien que me ha contado cómo entró en una depresión profunda e incluso tuvo un intento de suicidio por rumores que corrían acerca de él o ella. Y esto no es algo que haya oído 1, ni 2, ni 3 veces. Y sí, es un caso extremo. Estoy eligiendo un caso extremo para que entiendas, para que recuerdes el poder y el daño que pueden hacer las palabras. Empezamos a circular rumores hablando de X o de Y o de tal, cosas que muchas veces ni siquiera sabemos si son realmente ciertas. Y le damos oído y las repetimos y dañamos a las personas. Seriamente dañamos a las personas. Una buena parte de las personas que no están aquí con nosotros en esta comunidad hoy, no lo están, no porque haya fallado su fe, parece que siempre la responsabilidad está en el que se ha marchado. A muchos les hemos fallado como comunidad hablando lo que no debíamos. Y hemos puesto piedras en su camino. Y sí, a lo mejor se han caído ellos, pero las piedras las hemos puesto nosotros. Tenemos que reflexionar sobre esto. Murmurar es dañino. Es un cáncer. Se extiende y daña profundamente. Mira, no se trata solo de defender el honor de la persona que no está enfrente. Si tú te encuentras ante la situación de que alguien te está hablando, el propósito no es solo que tú salgas como el defensor del que no está. Porque cuando hacemos eso, a veces lo hacemos con falta de amabilidad, ¿no? Nos ponemos como muy radicales. Se trata más bien de que mires a la persona que está hablando y tengas cariño por esa persona. No lo veas como un criminal. Míralo como, mira, en este momento, por la razón que sea, porque a lo mejor se siente mal, porque está enfadado, porque está cansado, porque tiene hambre, por lo que sea, no está dándose cuenta de que está hablando de otra persona y no debería hacer eso. Frenémonos unos a otros con cariño. Mira, espera, creo que esta conversación no nos va a ayudar. Creo que no te va a ayudar a ti, ni a cómo te sientes, ni a mí me va a ayudar en nada. ¿Por qué no hablas con la persona? Si hiciéramos eso, si tuviéramos esos hábitos, esas buenas prácticas, cambiarían muchas cosas en esta comunidad. Os digo una cosa, esta comunidad, cuanto más vieja la comunidad, ¿qué te voy a contar? Y esta comunidad es vieja, para la gloria de Dios. Pues mucho daño. La murmuración es muy dañina, muy dañina. ¿No os gustaría convivir en un ambiente donde erradicáramos en todo lo posible este mal?
¿Podéis hacer una foto aquí, ahí? Así, en este momento. Te voy a decir algo, a ver si te anima. Si te anima a luchar contra la murmuración. El que te hable mal de alguien a ti, en cuanto cruce la esquina, le hablará mal de ti a otro. A ver si así empatizas. Un poco más. ¿Estás ahí dando oído a alguien que está hablando mal de otro? Pues en cuanto cruce la esquina, hablará mal de ti con otro. ¿Y si nos amáramos un poquito más unos a otros? Todos. Y tuviéramos un poquito más de empatía y nos tomáramos más en serio la dignidad de la persona, el honor de las personas, y no fuéramos hablando tan a la ligera tantas cosas. El chisme es un acto bien irresponsable. Bueno, una cosa, el corazón de la comunidad. Vamos con la segunda, el corazón de Dios. La manera en que miramos a las personas. La manera en la que miramos a las personas. Bueno, por cierto, te recuerdo un versículo que no he leído, no lo he mencionado en el pasaje, en el apartado anterior, que me he olvidado de él. ¿Recordáis este versículo de Corintios muy conocido que dice que las malas conversaciones, algunas versiones dicen las malas compañías? No dice compañías, no dice conversación. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? ¿Y si fuéramos, y si uno de nuestros lemas bíblicos fuera este versículo al revés? Las buenas conversaciones promueven las buenas costumbres. O las buenas compañías promueven las buenas costumbres. Es decir, yo soy un hombre débil, caigo porque me va tal, pero cuando estoy con vosotros, el contexto me ayuda. Porque no me permitís hablar de lo que no debo hablar y vosotros no lo hacéis. Si fuéramos esa comunidad. Bueno, voy al segundo, me había faltado este versículo. El corazón de Dios, mirar a las personas diferente. Justamente creo que la murmuración está en el polo opuesto de la empatía. La empatía es cuando yo, en verdad, quiero acercarme a ti. Me quiero acercar, quiero entenderte. Quiero acercar mi corazón al tuyo. Lo que hace la murmuración es justo lo contrario. Es alejarme de tu corazón. O sea, empiezo a subrayar todo aquello que está mal, todo lo que veo que es negativo. No quiero tener nada que ver, lo que quiero es distanciarme de ti. Murmuro contra ti, me distancio. No me quiero acercar a ti, no te quiero entender, no quiero conocer tu corazón, no quiero justificar tu falta. Lo que quiero, de hecho, cuando murmuro de ti, es lo contrario. Quiero subrayar bien, que se vea bien tu error, tu pecado, tu mala conducta, tus malas decisiones. Es decir, quiero dejarte desnudo en público. Que se vean tus vergüenzas. Y no sé cómo leeréis versículos como los siguientes. El que encubre la falta busca la amistad, pero el que la divulga aparta el amigo. Proverbios, capítulo 17, versículo 9. O, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, los cubre, no los descubre, no tira de la manta para que se vean las vergüenzas. Lo contrario, cubre. Si te amo, no voy a revelar tus miserias. Si por alguna razón las conozco, si te amo, lo que voy a hacer es cubrirte. Es lo que estoy llamado a hacer, protegerte. Eso no significa que no hable contigo en persona, pero es que eso no tiene nada que ver con la murmuración. Eso no significa que en persona te diga, tienes que tener cuidado con esto, tal, pero conversando contigo uno a uno, por amor. Pero en público, estoy llamado a cubrirte, protegerte, y tú a mí. Es lo contrario a murmurar. Es justo lo contrario. Pero es que hay, fíjate, los esquemas psicológicos de maldad que hay entre nosotros. Es la misma razón que nos lleva a mentir en los currículums. Mira, si tú presentaras un currículum a un trabajo y solo tú pudieras ser el candidato, tú no necesitarías mentir en tu currículum. Tú pondrías lo que es así. Y si no hablas inglés, no hablas inglés, ¿vale? Y en este país nadie habla inglés, vamos a decir la verdad. Pero cuando empiezas a competir con los demás, empiezas ahí a decorar, a maquillar. Inglés, nativo. Venga ya, nativo. Nativo, has dicho, poca vergüenza. Nativo. ¿Por qué lo haces?
lo haces porque estás compitiendo. Y entonces te entran temores a no conseguir aquel objetivo. Y ese mismo sistema de competición, para nuestra vergüenza, creo que está involucrado en el hecho de que murmuremos unos contra otros. Porque cuando tú eres peor, adivina quién es mejor. Cuando tú quedas peor, yo quedo mejor. Y si tú mides 1,70 m, yo parezco alto. Pero si todos medimos igual, pues soy uno más. Y nuestro corazón tiene tela. Tiene muchos deseos que no debería tener. Hay mucho que trabajar ahí. El Señor tiene mucho que hacer con nosotros. Pero murmuramos y nos cargamos en la murmuración el corazón de Dios, que nos ha puesto para amarnos unos a otros, protegernos unos a otros, ayudarnos a caminar correctamente hacia el Señor y no tratarnos de esa manera, mostrar las vergüenzas. Recuerda, por favor, al propio Dios en Génesis capítulo 3, después de que nosotros nos cargáramos su proyecto en la creación, después de que nosotros pecáramos, después de que nosotros descubriéramos, estamos desnudos y sintiéramos vergüenza, lo primero que hizo el Señor, el primer acto, nos dijo ciertas cosas, pero el primer acto del Señor fue matar a un animal y cubrirnos con la piel. ¿No tenemos algo que aprender del corazón de Dios? De que es posible que yo vea que cometes faltas en esto o aquello, pero pues si estoy llamado a algo, ¿te puedo ayudar de alguna manera? Pero voy a cubrirte. Tengo que cubrirte, es mi responsabilidad. Dios nos ha establecido como guardas del otro, como guardianes del otro. En el capítulo siguiente, cuando Caín mata a Abel, esa es la pregunta que Dios le va a hacer. ¿Dónde está tu hermano? Y él va a decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Efectivamente, claro que sí. Es lo que estás llamado a ser, un guarda de tu hermano, un protector de tu hermano, alguien que le ayuda, que le sostiene en los momentos de debilidad. Bueno, el corazón de la comunidad. A ver si nos planteamos ser una comunidad anti-murmuración. El corazón de Dios, un corazón que imitar en el trato el uno al otro. Lo último, hablemos un momento de nuestro corazón, a título personal, como tercera línea de reflexión. Creo que podríamos preguntarnos, ¿qué le pasa a mi alma? O sea, realmente, ¿qué pasa conmigo para que esto suceda? ¿Por qué murmuro? Hay un camino de sanidad interior que creo que podemos caminar, que creo que estamos invitados a caminar, que creo que puede ser un camino que nos ayude a no estar funcionando bajo estos esquemas, ¿no? De competición, de machacar al otro, de murmurar del otro. Puedes preguntarte cosas como, ¿qué pasa con mi alma realmente? ¿Qué heridas tengo? ¿Qué inseguridades tengo? ¿Qué tecla está tocando esta situación para que yo cargue contra el otro? Te voy a decir algo que yo he aprendido de los viejos y las viejas. Viejos y viejas. Hay gente que es vieja, lo sabéis, ¿no? En nuestra sociedad actual parece que no puedes usar ya la palabra. Solo define personas que han cumplido ya una serie de años. Y digo que he aprendido esto de ellos porque no he conocido a muchos jóvenes con las características que te voy a explicar ahora, porque esto requiere de años. Personas que llevan muchos años en el Señor, o suficientes años en el Señor, recorriendo una vida cristiana en la que han ido descubriendo sus propias miserias y que están ya de vuelta, no en el mal sentido, sino en el mejor sentido, en experiencia, han ido y han vuelto ya, con las miserias de descubrir que, pues estoy roto por aquí. Y has experimentado, porque ya tienes tus años, como aunque tú pensabas que esa miseria, Dios no va a poder, o sea, ya no me puede volver a mirar, si soy así, si tengo esto, si tal, pero tú has visto a Dios coger hilo y aguja
y empezar a coser ahí la costura esa por la que te estás... Y la ves, la tienes ahí y la ves. Y luego otra, y luego otra. Y luego se ha vuelto a abrir el cosido, porque somos reincidentes y por aquí y por allá. Personas con años que tienen un buen autoconocimiento. Saben realmente quién son. Lo saben porque se han mirado ya mucho en el espejo del Espíritu Santo. Se han mirado mucho tiempo ya en el espejo que es Jesús. Y saben que no dan la talla. Pero también han comprobado que aunque no la dan, ni la van a dar tanto como desearían, no han recibido rechazo de parte de Dios. Han recibido sanidad, gracia, amor, cuidado, una y otra vez al cabo de los años. No vas a oír a esas personas murmurando, no las vas a oír. Y te voy a explicar por qué. Por eso te voy a explicar por qué no vas a oír a esas personas murmurando de nadie. Porque cuando ven a alguien y ven sus flaquezas, sus costuras, ven las de otro, han visto tanto las suyas propias que no se sienten ni siquiera en capacidad de hablar de las del otro. No se sienten en capacidad, porque cuando eran más jóvenes pensaban, qué miseria, qué desgracia, como tal, como los jóvenes, ¿no? Hacían tal. Pero luego han visto cómo Dios trataba sin acusación. Han visto que Dios lo que hace es sanar, cuidar, incansablemente, proteger, cubrir. Y sabiéndose indignos, en verdad, de tal trato, es el trato que han recibido por años, hasta que se les han acabado ya las justificaciones y las excusas y las defensas. Ya no queda nada. Y cuando tú has aceptado el trato de Dios de esa manera, por años, dejas de hablar de los demás. Cuando tú conoces de verdad cómo eres mirándote al espejo de Dios, ya no puedes hablar de los demás. No puedes. Te lo voy a explicar de otra manera. Aquellos que murmuran, en el fondo, son personas que no se conocen a sí mismas. No se conocen. No se han visto con los ojos de Dios. Es decir, no han recibido claridad en sus ojos para mirarse y ver la realidad. Todavía se creen mejores que los demás. Todavía se creen jueces, capacitados para hablar de los demás. Pero cuando tú recibes trato de Dios por años y sabes que es que ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Puede que la costura por la que se rompe el otro no la conozcas, pero dices, bueno, es su costura, simplemente, es diferente a la mía. A lo mejor no entiendes la realidad, lo que pasa por su cabeza, pero sí entiendes el sufrimiento y el dolor y el sentimiento de indignidad. Y no hablas del otro, porque no ayuda en nada y porque tú eres conocedor de tu propia realidad. De hecho, lo que te estoy diciendo es que las personas que murmuran no entienden la humanidad. No la entienden. Todavía van por encima, creyendo que van por encima de la media del ser humano normal y corriente, que por más que ame a Dios y busque a Dios, tropieza en sus propias piedras que se las suele poner uno mismo. No necesitas que te ayuden. El autoconocimiento cambia mucho las cosas. Cuando tú eres consciente de cuáles son tus límites, dónde llegas, ya no puedes más, hasta aquí llego. ¿Dónde están tus incapacidades? Dejas de hablar de los demás. Además, te voy a decir algo que espero que lo estés llevando hacia tu corazón. ¿Por qué murmuras? ¿Qué problema tienes para hablar con claridad a la persona? ¿Cuál es el problema en realidad para que tú vayas a la persona de la que estás hablando a hablar cara a cara? Os confieso que una de las cosas que más me ha costado al venir a vivir a Mallorca, es que cada lugar tiene su cultura, ¿no? Y parte de la cultura de aquí es, las islas son más cerradas, la gente tiende a hablar menos, ser más prudente con lo que habla, y aquí la cultura no es confrontativa, no suele ser de decir lo que se piensa, es más de reservarse. Pero eso no es la cultura de aquí, eso no es la palabra de Dios, ni la de allí, ni la de aquí. Cada cultura tiene cosas hermosas, cosas que se corresponden bien con la palabra y cosas que no. Y nuestra Biblia, la que todos leemos, dice: hablad la verdad en amor
unos a otros. Hablad la verdad en amor unos a otros. ¿Qué problema tenemos para hablarnos la verdad los unos a los otros? ¿Por qué no hacemos lo que nos dice la Escritura? Eso no quiere decir que tienes que hablar todo lo que sabes, ¿vale? Hay que entender esto con madurez. Pero te voy a decir, muchas veces estamos murmurando, que es un acto irresponsable, porque no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, que es hablar la verdad en amor los unos a los otros. Si tomaras tu responsabilidad de acercarte a mí cuando te das cuenta de que estoy tropezando, es decir, te lo digo de otra manera, si me amaras lo suficiente, porque si me ves tropezando y no haces nada, me estás diciendo que te doy igual. Pero si me ves tropezando y me amas, te acercas a mí y me hablas la verdad en amor, no vas a tener ninguna necesidad de luego ir a hablar con terceras personas, nada. Pero cuando no lo haces, es como que hay palabras que se quedan por ahí flotando, cosas que sabes, y que en algún punto las vas a acabar hablando donde no debes y con quien no debes. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Sabes? Tal, ¿no? Tal. Cosas que no debes. Porque deberías estar haciendo otra cosa, que es hablar la verdad en amor. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hago? Necesito preguntármelo. Necesitas preguntártelo. ¿Por qué no lo hago? ¿Soy un ignorante absoluto de lo complejo que es esto que estoy hablando o de lo difícil que es tener ese tipo de conversaciones? En absoluto. He tenido un montón de esas conversaciones. ¿Son un dolor de estómago? ¿O no lo son? A veces hablar la verdad en amor a una persona, sabes que por mucho amor que pongas, es una verdad que es difícil de digerir, son conversaciones difíciles. Pero creo que Dios nos está invitando, nos está llamando a tener conversaciones difíciles en amor y que sean verdad. Y eso, ¿sabéis qué produce? Corazones que se acercan. Eso produce relaciones más profundas, más genuinas. Cuando alguien rompe esa barrera conmigo, aunque yo me pueda revolver al principio, os lo digo, lo voy a hacer. Me conocéis, vais a venir con la verdad, yo voy, no, es porque tal, voy a intentar evitarlo, pero luego voy a quedarme solo con el Señor me va a decir, sabes que tienes razón, voy a estar ahí. ¿Sabes? Cuando la gente hace eso conmigo, hay una cosa que yo aprendo, que puedo contar con esa persona. Porque, ¿qué saca esa persona? De pagar el precio, de enfrentar una conversación difícil conmigo, para amarme, para enseñarme algo, para evitar que siga deslizándome por la pendiente. ¿Qué saca la persona? No saca nada. No hay ningún beneficio. El único beneficio lo voy a sacar yo. Él va a pagar el precio, o ella. Yo descubro que puedo contar con esa persona. Que sí, será imperfecta, pero puedo contar con ella. No va a ir por ahí murmurando de mí. Cuando me ve fallar, viene porque me ama y habla conmigo. Porque anhela que no siga deslizándome por la pendiente, que no siga fallando en esas cosas. Creo que si estuviéramos haciendo lo que tenemos que hacer, murmuraríamos mucho menos. Porque las conversaciones estarían bien canalizadas. En el lugar correcto, con la persona correcta, de la manera correcta. El Señor nos está llamando a una práctica de la verdad, los unos con los otros, a una práctica de confesar, de ser sinceros, de sacrificarnos en amor a través de las palabras por otras personas. Dios está llamándonos a asumir con madurez conversaciones difíciles porque amamos a las otras personas, porque lo que anhelamos es restauración para su vida, no demostrar la ruptura que tienen. Que por otra parte, dime, ¿cuál es la sorpresa cuando descubres que el de al lado peca? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la novedad? Cuando te dicen que este o aquel o tal ha hecho o no. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Nada, no hay nada nuevo. La ruptura de todos. El daño que producimos murmurando es el daño que sentimos en nuestro corazón. El daño que producimos murmurando es el daño que sentimos en nuestro corazón. De hecho, creo que la murmuración en ocasiones, no me atrevo a decir siempre, creo que sería incorrecto, pero creo que la murmuración en ocasiones es una venganza. Tú estás dolido
tú no te sientes bien contigo mismo, por la razón que sea, y disparas. Para donde sea, a quien se ponga a tiro. Muchas veces la murmuración es una venganza. Te he dicho que sean 3 líneas, pero te voy a invitar a una cuarta, que es medio jocosa, pero en el fondo la pienso de verdad. Si no, no te la diría. El mismo Dios escucha tus oraciones y tus murmuraciones. El mismo Dios. ¿Recuerdas Santiago? Te lo leí la semana pasada. La misma fuente, agua dulce. El mismo Dios escucha tus oraciones y tus murmuraciones. Os propongo que escuche tus murmuraciones. ¿Te ha gustado? ¿Qué es una murmuración? Mira, si realmente no puedes controlarte, si necesitas hablarlo, si necesitas dar caña, queda con Dios y cuéntaselo a Él. No me lo cuentes a mí. A mí no me lo cuentes. Vete a Dios y despotrica de quien tú quieras con Dios. Él va a saber qué responderte. Él te tratará. Dices, oye, yo quiero evitar este mal y no sé cómo. Es muy fácil. Ten esas conversaciones con Dios. Vete a Dios y dile, es que tal. Los salmos, así de murmuraciones en los salmos. Por los enemigos, cárgatelos, oh Dios, reviéntalos a todos, los odio a muerte, tal. Y antes de acabar el salmo, él mismo está diciendo, pero Señor, trata mi corazón porque vaya lo que estoy diciendo y no sé qué, y no sé cuántos, tal. Murmura. Habla con Dios. Él va a tratar contigo. Pero deja de salpicar veneno en todas las direcciones. Recuerdo los 3 o 4 líneas de reflexión, ideas, prácticas, aplicaciones y acabo con una oración que no es mía, es precisamente de David en un salmo. Os propongo propuestas concretas, como si fuera un meeting aquí político. Os propongo, ¿qué os parece si nos esforzamos un poquito, sinceramente, en ser una comunidad libre de murmuración? Si intentamos entre todos irnos liberando de verdad de la murmuración. ¿Qué os parece si nos ponemos a imitar a Dios en la manera en la que Él ve el corazón del otro y cubre, protege, tapa, en lugar de ir mostrando las vergüenzas? ¿Qué os parece si cuando tenemos la tentación de murmurar, en vez de pensar en las razones que me han dado, pienso en por qué esas razones que tienen que ver conmigo, en qué me están afectando, por qué mi corazón se altera por esto? Porque te digo, no te alteras por todo, te alteras por algunas cosas. Y es porque hay carencias, hay dolor, hay cosas. ¿Y si lo giras y miras para adentro? Y si ninguna de estas sirve, murmura con Dios. Habla con Él. Acabo con esta oración. Muy, muy breve. Muy breve. Salmo 141, versículo 3. Ojalá quieras hacer la tuya esta oración. Dice David, Señor, pon guardia a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Señor, pon guardia a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Que el Señor nos ayude a ponernos con esto. Cuando Oscar estaba hablando, pensaba que hay palabras o hay, no sé, textos de la Escritura, momentos en los cuales Dios nos habla, que esas palabras las podemos tomar, atesorar, reflexionar y producen un cambio en nuestra vida, o un deseo, una intención de querer cambiar. Y hay palabras que nos pican, que nos mueven cositas por dentro, y a veces el orgullo hace que no es para mí, es para el de al lado, ¿no? Como para el que murmura, ¿no? Yo no.
Y les invito en esta mañana a que ahí, solitos, cada uno, puedan ponerse delante de Dios. Y si esta palabra te ha picado, pues yo creo, a mí me ha picado, os ha picado, podamos pedir perdón y tener el deseo de, ya que hoy Dios nos ha en su misericordia y amor recordado esto, hacer las cosas de una manera diferente. Entonces tómate esos 5 minutitos ahí solo para hablar con Dios, para orar. Tú dile lo que le tengas que decir.